Hay una guerra siendo librada en este preciso momento, pero no es en los campos de batalla que los periódicos relatan, ni en las tensiones políticas entre naciones. Hablo de una guerra silenciosa, pero brutal, invisible a los ojos naturales, pero palpable en el espíritu. Es la guerra entre el reino de la luz y el imperio de las tinieblas, y tú, mi amigo, estás en el centro de ese conflicto. Satanás no teme la apariencia de la religiosidad, no se estremece ante títulos o cargos eclesiásticos. Lo que hace que el infierno tiemble es un cristiano que conoce su posición en Cristo, que vive con osadía, santidad y autoridad. Y en este preciso momento, mientras escuchas este mensaje, el enemigo hace todo lo posible para que sigas distraído, indiferente y acomodado. Pero hay un grupo especial que él teme profundamente: hombres y mujeres que han decidido no jugar al cristianismo. Personas que han entendido que no hay tiempo que perder, que la batalla es real y que la victoria ya fue conquistada en la cruz. Ahora es necesario luchar para manifestarla en esta tierra. Y quiero hablar contigo sobre esos guerreros, los 5 tipos de cristianos que Satanás más teme. Antes de continuar, permíteme hacerte un convite con urgencia y fe. Suscríbete a este canal ahora mismo si este mensaje ya ha tocado tu corazón. Da like a este video y compártelo con quienes amas. No dejes que esta palabra muera en ti. Sé parte de una generación que comparte la verdad sin miedo. Hoy, más que nunca, necesitamos entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Efesios 6:12. Y muchos están luchando esta guerra completamente desarmados. Peor aún, sin saber que están siendo atacados. El diablo no se preocupa de iglesias llenas si están espiritualmente vacías. No teme los alabanzas, sino la vida de adoración. Pero se retrocede, y lo hace de verdad, ante un hombre o una mujer que sabe quién es en Dios y que no vive para este mundo. Hay cristianos que hacen temblar el infierno cada vez que se levantan de la cama. No son muchos, pero son reales, y tú puedes convertirte en uno de ellos hoy. Comenzamos una jornada espiritual, una que te mostrará las armas, los secretos y el corazón de un cristiano al que el enemigo no puede detener. Pero recuerda, esta jornada exigirá algo de ti. No solo escuchar, sino decidir. No solo creer, sino vivir. Porque al final, el infierno no teme lo que dices, teme lo que te conviertes. ¿Estás listo para descubrir quiénes son esos cristianos? ¿Estás listo para convertirte en uno de ellos? Entonces, sigue conmigo. Hay un sonido que ecoa en el cielo y en la tierra cuando un hombre decide caminar en santidad. No es el sonido de campanas o corales, es el sonido de guerra, porque la santidad es más que un comportamiento religioso. Es un grito de rebelión contra el imperio del pecado. Es un no al sistema de este mundo y un sí absoluto a la voluntad de Dios. Y nada provoca más furia en las tinieblas que un cristiano que elige vivir separado, puro e irreprochable. Satanás odia la santidad porque revela lo que él perdió para siempre. Fue expulsado de la presencia de Dios precisamente porque la santidad es innegociable. Y cuando un hijo de Dios decide vivir en santidad, se convierte en un recordatorio constante de lo que el diablo ya no puede tener. Por eso el infierno invierte tanto contra la pureza. Por eso las tentaciones están tan sutilmente diseñadas. Porque un cristiano que se santifica no es solo diferente, es peligroso. La santidad no es un don para pocos, es una llamada para todos. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor.
1 Pedro 1, 16. Y esa llamada no es solo moral, es estratégica, es una preparación para la guerra. Dios solo confía batallas espirituales a aquellos que viven limpios ante Él. ¿Quieres que Dios te use con poder? Entonces huye del pecado. Vive como Daniel, que prefirió enfrentar la muerte a comprometer su integridad. Vive como José, que huyó de la tentación incluso cuando nadie lo veía. La santidad es como una armadura espiritual. No solo te protege, sino que te posiciona. El mundo puede rechazarte, burlarse y ridiculizarte, pero en el cielo eres reconocido y en el infierno temido. Porque el diablo sabe que quien camina en santidad está caminando con Dios, y quien camina con Dios no puede ser derrotado. Puedes no sentirte digno, puedes mirar hacia ti mismo y ver fallas, luchas, caídas, pero escucha, la santidad no se trata de perfección, se trata de separación. Es una decisión diaria de decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Es confiar en la sangre de Jesús que te purifica, levantarte después de cada caída y seguir con los ojos fijos en la eternidad. Queridos, el mundo dice que la pureza es debilidad, pero el cielo declara que es poder. El diablo sabe que una vida santa cierra las puertas a sus estrategias. No puede manipular a alguien que tiene un corazón limpio ante Dios. No puede tocar a quien ha decidido vivir por encima del estándar de este mundo. ¿Quieres que tu vida espiritual sea tomada en serio en el cielo y temida en el infierno? Entonces comienza aquí con la santidad. Renuncia a lo que te contamina. Abandona lo que entristece al espíritu. Pide a Dios un corazón limpio y prepárate, porque cuando la santidad entra, el cielo se mueve y el infierno retrocede. Hay algo que cambia el ambiente, mueve el cielo y paraliza las tinieblas: la oración. Pero no hablo de palabras vacías lanzadas al viento, ni de repeticiones religiosas aprendidas por tradición. Hablo de un cristiano que ora con fervor, con lágrimas, con fe. Alguien que conversa con el Todopoderoso como quien empuña una espada en pleno campo de batalla. Este tipo de oración hace que Satanás tiemble. La oración no es solo una práctica devocional, es un arma de guerra. A través de ella tomamos posesión de la autoridad que Cristo nos dio. En Lucas 10, 19, Jesús declaró: «He aquí, os he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo, el poder del enemigo». Pero muchos cristianos viven como si fueran víctimas, no guerreros, como si tuvieran que soportar el mal, no confrontarlo, todo porque han dejado de orar como guerreros. El diablo sabe que un cristiano que ora con fe es imparable. Puede no tener un diploma, puede no tener influencia, puede incluso ser despreciado por los hombres, pero si es alguien de oración, los cielos se abren en su dirección. Cuando te arrodillas, el mundo espiritual se reorganiza. Cadenas invisibles comienzan a romperse, muros caen, demonios retroceden, porque un cristiano de oración nunca está solo. Él habla con el comandante de los ejércitos celestiales. ¿Recuerdas a Ana, una mujer estéril, ignorada, despreciada? Pero cuando oró con alma desgarrada ante el altar, Dios respondió. Y del vientre de aquella mujer nació un profeta que cambiaría el destino de una nación. ¿Recuerdas a Elías, un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros? Pero él oró y el cielo se cerró. Oró de nuevo y el cielo se abrió. La oración tiene ese poder. Ahora imagina si la iglesia volviera a orar así, si cada hogar tuviera un altar, si cada creyente buscara la cara de Dios antes de correr detrás de soluciones humanas. Satanás teme ese escenario. Teme a creyentes que oran durante horas en secreto, que ayunan, que interceden por otros, que claman por la nación,
que luchan por sus familias, porque sabe que esos son los que lo herirán donde le duele, en el mundo espiritual. Puedes no ser conocido en la tierra, pero si eres alguien de oración, tu nombre ecoa en el cielo y causa temor en el infierno. La oración no es un último recurso, es el primer paso de victoria. Y si quieres vivir una fe real, poderosa, llena del Espíritu, entonces aprende a orar con intensidad, con sinceridad, con perseverancia. No hay avivamiento sin oración, no hay liberación sin clamor, no hay transformación sin súplica, y no hay victoria sin rodillas dobladas. Por lo tanto, hermano, hermana, ora como quien sabe que está ante el Rey de Reyes. Ora como quien entiende que Dios escucha, responde y actúa. Porque cuando un cristiano ora, la eternidad se inclina para escuchar. Hay un campo de batalla silencioso donde muchas guerras se pierden antes de comenzar. La ignorancia de la palabra de Dios. Un cristiano sin conocimiento bíblico es como un soldado sin espada, expuesto, vulnerable, indefenso. Pero aquel que conoce la verdad de la Escritura y la vive, se convierte en inatacable. El diablo sabe esto, por eso teme profundamente al cristiano que está enraizado en la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con opiniones, sentimientos o tradiciones, sino con la palabra, está escrito. Mateo 4. 3 veces usó esa arma, y 3 veces el enemigo fue silenciado. Esto nos muestra que no hay argumento más fuerte ni defensa más sólida que la palabra viva de Dios. No es solo un libro, es una espada afilada, una lámpara para nuestros pies, un escudo contra las tinieblas. El problema es que muchos cristianos hoy conocen más sobre entretenimiento que sobre la Escritura. Recitan letras de canciones, pero no versículos. Citan consejos de hombres, pero no promesas de Dios. Y es por eso que caminan débiles, confundidos, derrotados, porque sin la palabra no hay fundamento. Sin la palabra no hay dirección, y el enemigo se aprovecha de eso, sembrando dudas, herejías y miedos. Pero cuando un cristiano se levanta y dice, conozco lo que está escrito, algo cambia. Él pasa a discernir los engaños del diablo, percibe cuando una tentación se esconde bajo una mentira, sabe cuando una falsa doctrina intenta infiltrarse sigilosamente en la iglesia. Porque la palabra ilumina, libera, revela y transforma. Satanás odia cuando abres la Biblia con hambre y sed. Sabe que está perdiendo otra batalla cada vez que te alimentas de la verdad. Amigo, amiga, no necesitas ser teólogo, solo necesitas ser fiel. Lee la Biblia todos los días, medita en ella, decora versículos, vive lo que enseña, no como un religioso mecánico, sino como un hijo hambriento que quiere escuchar la voz del Padre. La palabra de Dios no fue dada solo para estudiosos, sino para todos los que quieren vivir en victoria. ¿Quieres resistir al diablo? Obedece la orden de Santiago. Someteos a Dios, resistí al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4.7. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Conociendo y practicando su palabra, porque quien ama la palabra ama a Dios. Quien guarda la palabra camina en la luz, y quien se firma en la palabra no será avalado. No te conformes solo con escuchar predicaciones de otros. Ve directo a la fuente. Deja que la palabra te molde, te lave, te arme, porque cuando un cristiano se alimenta de la Escritura, se vuelve fuerte, firme e inamovible. Y eso, hermano, eso es lo que el infierno teme. Si hay algo que el enemigo detesta con todas sus fuerzas, es un cristiano que conoce su identidad espiritual. Un cristiano que sabe quién es en Cristo es un verdadero terremoto en el reino de las tinieblas. No vive más como un esclavo,
sino como un heredero. No camina más con la cabeza baja, sino con osadía. No teme el mañana, porque sabe que es hijo del Dios eterno. Y eso, mi amigo, es lo que Satanás no puede tolerar. Alguien que conoce su identidad se vuelve imposible de manipular. La gran batalla hoy no es contra carne o sangre, sino contra mentiras. Mentiras sobre quién eres. Mentiras sobre lo que puedes hacer. Mentiras sobre el amor de Dios. Satanás es el padre de la mentira, y su primer ataque siempre será contra tu identidad. Fue así con Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, intentó sembrar duda en lo que el Padre ya había declarado. Pero Jesús respondió con la palabra. Sabía quién era, conocía su origen, su propósito, su destino. Tú necesitas entender que no eres lo que el mundo dice que eres. No eres lo que tus errores dicen que eres. Eres lo que Dios dice que eres. Y Él dice que eres elegido, redimido, amado, separado, lavado por la sangre, asentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando esa verdad invade tu corazón, toda inseguridad, miedo y acusación pierden su poder. El cristiano que conoce su identidad no se dobla ante la persecución, no se rinde a la presión social, no vende su fe por aplausos o aceptación. Sabe que es embajador del reino, que lleva autoridad, que camina con la presencia de Dios dentro de sí. Él ora con fe, actúa con coraje, vive con propósito y sabe lo más impresionante. Este cristiano libera a otros, porque su identidad es contagiosa. Inspira, levanta a los caídos, sacude a los tibios, confronta a los acomodados, y por donde pasa, el infierno retrocede. Porque la luz de su identidad brilla sin miedo. No vive como víctima, sino como vencedor, porque ya no mira al espejo del mundo, mira al espejo de la palabra. Tú, que estás escuchando este mensaje ahora, necesitas saber que no hay nada más peligroso para el diablo que tú te levantes en fe con la plena convicción de quién eres en Cristo. Cuando lo hagas, cadenas se romperán, prisiones mentales se desmoronarán y la gloria de Dios será manifiesta en tu vida. Y si estás siendo bendecido por esta serie de mensajes, ahora es el momento de actuar. Da like, compártelo y suscríbete al canal. Juntos despertaremos una generación de cristianos que conocen su identidad y viven como hijos del Altísimo. Existe una fuerza invisible que mueve los cielos, que activa ángeles, que desarma los planes del infierno y que atrae el corazón de Dios como ninguna otra. La fe viva, no una fe teórica, decorada o de conveniencia, sino una fe que arde, que actúa, que permanece incluso cuando todo parece desmoronarse. Satanás no teme a un cristiano que frecuenta iglesias. Teme a un cristiano que cree, porque la fe verdadera hace que lo imposible sea inevitable. La palabra de Dios es clara. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y no es cualquier fe, es una fe que ve más allá de las circunstancias, que alaba antes de la victoria, que permanece cuando los ojos no ven. Una fe que dice sí incluso en el valle, que se mantiene firme cuando el viento sopla fuerte, que no negocia con la duda, sino que responde con confianza. Yo sé en quién he creído. Mira a Abraham. Él creyó contra la esperanza. Cuando todo decía no, dijo sí a lo que Dios le había prometido, y eso le fue imputado por justicia. Mira a David, un joven frente a un gigante, con solo una honda y una piedra, pero lleno de fe. Él no vio el tamaño de Goliat, vio el tamaño de su Dios, y eso hizo toda la diferencia. La fe que Satanás teme es esa, osada, vibrante, valiente. Una fe que no se dobla ante la lógica, sino que se levanta sobre promesas eternas. El enemigo trabaja con el miedo, sembrando dudas, susurrando imposibilidades,
porque sabe que si logra apagar tu fe, podrá debilitar tu caminar. Pero el justo vive por fe. Cuando crees, te vuelves inamovible. Oras con poder, alabas con esperanza, caminas con autoridad, porque tu fuerza no viene de ti, viene del Señor de los ejércitos. Una fe viva no es ciega, ve con los ojos del Espíritu, no niega los problemas, pero confiesa la soberanía de Dios sobre ellos. No ignora las luchas, pero avanza con coraje, sabiendo que aquel que prometió es fiel para cumplir. La fe no es emoción, es convicción, es certeza de que Dios está en control, incluso cuando todo parece fuera de control. Y es por eso que Satanás odia la fe, porque un cristiano lleno de fe es un problema para el infierno. Resiste, persiste, avanza, declara curación incluso frente a la enfermedad. Predica salvación incluso cuando es perseguido. Siembra en medio de la escasez. Continúa incluso cuando todos han desistido. La fe viva es una explosión de gloria que el diablo no puede detener. Puedes estar enfrentando la mayor prueba de tu vida, pero si tienes fe, ya eres más que vencedor. El infierno puede rugir, pero no podrá pararte, porque tu fe te conecta al trono, te alinea con el cielo y hace que los planes de Dios se cumplan en tu vida a su tiempo. Llegamos al momento más decisivo de esta jornada. Después de todo lo que hemos visto, la santidad, la oración fervorosa, el conocimiento de la palabra, el compromiso con el evangelismo, la obediencia total, ahora enfrentamos el punto final, la clave que sella todo, la disposición de renunciar al mundo, la identidad en Cristo y la fe viva. Ahora nos enfrentamos a la disposición de morir por esa fe. Y querido, este es el tipo de cristiano que más aterra al infierno. Aquel que, incluso frente a la muerte, no retrocede, que incluso bajo amenaza, no niega el nombre de Jesús. Satanás puede lidiar con creyentes tibios, indecisos, acomodados, pero entra en pánico ante alguien que dice: aunque me cueste todo, aunque me quiten la vida, permaneceré fiel a mi Señor. Porque eso es el ápice de la entrega, es la fe llevada al extremo, es la obediencia hasta la sangre. Y como dice la Biblia, ellos no amaron su vida ni aún frente a la muerte. Apocalipsis 12:11. Este tipo de cristiano no vive para este mundo, vive para la eternidad. Ya ha muerto para sí mismo. Ha crucificado su carne, ha abandonado sus sueños en favor de la voluntad de Dios. Ya no teme perder porque ya ha entregado todo en el altar. Su corazón ya pertenece a otro reino, y eso lo hace imparable, porque el enemigo no tiene cómo controlar a alguien que no teme la pérdida, ni siquiera la muerte. Recuerda a Esteban, apedreado, pero con los ojos hacia el cielo, viendo la gloria de Dios. O a Pablo, quien decía: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estos hombres no estaban jugando a ser creyentes. Estaban dispuestos a pagar el precio, y lo hicieron con alegría, sabiendo que la recompensa los esperaba en los cielos. La sangre de los mártires no fue en vano. Se convirtió en semilla para el crecimiento de la Iglesia y testimonio eterno contra las tinieblas. Cristianos así se vuelven una amenaza incontrolable. No pueden ser comprados, ni silenciados, ni corrompidos. Viven con intensidad, predicando con pasión, amando con verdad, sirviendo con humildad, muriendo con honor y viviendo eternamente con Cristo. El infierno no tiene arma contra este tipo de entrega. Y ahora, ante todo esto, te pregunto: ¿qué tipo de cristiano quieres ser? ¿Uno que vive para sí mismo o uno que está dispuesto a vivir y morir por Cristo? El llamado está ante ti. El Espíritu te está convocando, no solo para ser parte de una iglesia, sino para ser parte de un ejército,
de una generación que está dispuesta a darlo todo por amor al Salvador. Si esta serie ha impactado tu corazón, si has sido despertado para un nuevo nivel de compromiso con Dios, entonces haz algo ahora. Suscríbete al canal, da like a este video y compártelo con otros. Juntos seremos una generación que el infierno teme y el cielo reconoce. Que el mundo vea en nosotros la luz que brilla incluso en las tinieblas, porque al final, lo que importa no es cuántos años vivimos, sino para quién vivimos, y si estamos listos para morir por el nombre de Jesús. En conclusión, ahora que has caminado con nosotros por esta jornada, paso a paso, verdad por verdad, revelación por revelación, te invito a parar y reflexionar profundamente. ¿Qué tipo de cristiano has sido? Frente a todo lo expuesto, las armas espirituales que Satanás más teme, ¿te ves entre aquellos que viven por la fe, caminan en santidad, se arrodillan en oración, viven y proclaman la palabra con osadía, y no negocian su obediencia, incluso si eso cuesta todo? Estos cristianos que el infierno teme no son supercreyentes. Son hombres y mujeres comunes, pero totalmente rendidos. Tropezan sí, pero no permanecen caídos. Lloran sí, pero lloran a los pies de la cruz. No son perfectos, pero son consagrados, determinados a permanecer firmes hasta el fin. El mundo necesita ver una iglesia viva, no una institución, sino una generación ardiente, personas que conocen la voz del Señor, que viven el Evangelio con integridad y que tienen el coraje de proclamar a Jesús en tiempos de silencio. Una generación que vive lo que predica, que ora hasta que algo sucede, que ayuna hasta que los cielos se abren, que ama hasta doler, que sirve hasta cansarse y que incluso cansada, continúa. Tal vez hayas notado a lo largo de esta serie que hay áreas en tu vida que necesitan ser alineadas. Tal vez te hayas reconocido en algunos de estos puntos, pero has visto que falta crecer en otros. Esto no es motivo de condenación, es motivo de decisión. El Espíritu Santo te está llamando a un nivel más profundo. Está convocando guerreros, está levantando santos, está forjando mártires invisibles en lo secreto, listos para incendiar el mundo con la gloria de Dios. Puedes ser uno de esos, y todo comienza con una elección. Elige vivir por Cristo, cueste lo que cueste. Elige ser un problema para el infierno. Elige ser alguien que, al despertar, hace que el infierno tiemble. Alguien cuya vida es una oración viva, un altar constante, una espada desenfundada. Y si este mensaje ha quemado tu corazón, si has sentido el llamado de Dios resonando en tu alma, entonces no guardes esto solo para ti. Haz clic en suscribirse, da like a este video y compártelo con la mayor cantidad de personas que puedas. Vidas esperan por esta verdad. Hay corazones sedientos por esta dirección. Sé un canal de avivamiento. No mañana, sino ahora, porque al final, lo que el diablo más teme es un cristiano completamente lleno de Dios.